Bueno, y entonces empiezo la lectura. Dice: "Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar". 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Y nos vamos a quedar hasta ahí. Y la palabra que quiero que nosotros recordemos el día de ahora es hígado, que se mencionaba ahí, ¿verdad? Y todo tiene un propósito, no se menciona el hígado o los intestinos o la grosura solamente por mencionarlo, por el sabor, por el aroma, no, sino que todo tiene un significado profundo del por qué se mencionan estas partes del cuerpo. Entonces, esta palabra en hebreo, la pronunciación es Kaved. El origen de la palabra es el mismo que el H3515, que significa pesado. El hígado como el más pesado de las vísceras, es lo que está queriendo decir la pronunciación Kaved, que tiene también el origen de la misma palabra pesado. Y por eso se dice que el hígado es el más pesado de todas las vísceras. En esta Biblia de inglés, que es la versión nueva americana, menciona esta palabra, la traduce de hígado a corazón unas veces y hígado, como lo es, 13 veces. Entonces, es probable, ¿verdad?, que no hayamos reflexionado mucho sobre los momentos y lugares específicos en que la palabra menciona el hígado. Sin duda, la mayoría de la gente desconoce cómo se habla del hígado en las escrituras, ni siquiera por qué. Pero este día, con ayuda de Dios, vamos a analizar algunas escrituras, estudiaremos los cognados, que son palabras relacionadas a esta, la cultura, el contexto, y veremos qué nos dice, o veremos qué fue lo que aprendimos. Bueno, primero, analicemos la palabra hígado. En hebreo, la palabra kaved se representa con las tres consonantes. Y tal vez los que han escuchado un poquito, ¿verdad?, de hebreo, y estas son la kaf, la bet y la dalet. Estas mismas tres consonantes con vocales diferentes forman el verbo de donde viene la raíz kawah, que significa ser pesado. Las únicas diferencias son los puntos vocálicos. Como ustedes ven, los puntitos son vocales. Entonces esa es la única diferencia, pero de lo contrario es la misma, ese mismo dibujo, por así decirlo. Esto es lo interesante. Sabemos que para el ser humano adulto típico, salvo aquellos, ¿verdad?, con afecciones médicas específicas, el hígado es el órgano interno más grande, como lo vemos aquí en esta fotografía, y de hecho el más pesado de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto explica por qué la palabra hebrea para hígado proviene de la palabra que significa ser pesado. Aquí, nuevamente, la naturaleza concreta y literal del lenguaje está siempre presente. La palabra para hígado significa lo que es pesado, porque es el órgano más pesado. Ahora, si buscamos en una buena concordancia, encontraremos que la palabra hígado se usa con la excepción de una o dos veces donde se traduce como corazón. Así que se menciona 14 veces en el Tanakh. Y aquí pueden ver ustedes lo que es el Tanakh. Ahí se los puse un pequeño concepto de esto. De estas, todas menos 3 se refieren al hígado de un animal sacrificado, pero buscamos el significado más allá de lo físico. Así que analizaremos las otras veces que se usa esta palabra, hígado.
Así que vamos a leer Lamentaciones 2:11 y dice, mis ojos se llenan de lágrimas, mi estómago está en tormento, mi corazón, aquí se traduce como corazón, se derrama por tierra por la destrucción de la hija de mi pueblo. Como los niños pequeños y los que maman languidecen en las plazas de la ciudad. Luego el Proverbio 7:23 dice, hasta que una flecha le atraviese el hígado, como un pájaro que se lanza a una trampa, nunca consideró su propia alma. Luego Ezequiel 21:26, pero específicamente el versículo 21, dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Así que la aruspicina, si lo decimos así, ¿verdad? Espero estar correcto, es un tipo de adivinación que se realiza en las entrañas y los órganos de animales sacrificados, o en algunos casos también en humanos, aunque popularizado por los etruscos, que era un conjunto de personas que vivían en Italia, y también dice los romanos. También era común entre babilonios e hititas. En esencia, un arúspice, prácticamente de la arúspice, sacrificaba un animal y examinaba su hígado. Tras el examen, el arúspice buscaba señales y mensajes en el hígado, que según el hígado o según ellos le indicaban la enfermedad de la persona. Y ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Eso era como un metal que ellos utilizaban y aquí dice que era un modelo de bronce como el famoso hígado de Plasencia para guiar las interpretaciones. Dependiendo de lo que ellos miraban, esto les servía para ellos supuestamente ver a qué enfermedad le indicaba cuando sacaban el hígado de esto sacrificado. Así que ya hemos visto que kabé significa hígado y que kabá significa ser pesado. La palabra kabod, que significa gloria, también viene de este grupo de palabras en hebreo. ¿De cuál grupo de palabras? De ser pesado y de hígado. Gloria también viene de este mismo derivado. Aquí hay un par de ejemplos de las escrituras que usan esta palabra. Discúlpenme. Espero que puedan estar viendo conmigo. Ok. Y dice Proverbios 25:2. Es gloria de Dios ocultar un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo. Luego Éxodo 16:7. Por la mañana verás la gloria del Señor, porque Él escucha tus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmures contra nosotros? Entonces, ¿cómo se relaciona la gloria con el hígado y con algo pesado? Que ya vimos, ¿verdad? Que hígado, algo pesado, y gloria vienen de la misma raíz. Bueno, para empezar, ya hemos establecido que el hígado es el órgano más pesado del cuerpo. También sabemos que la gloria de Dios tiene peso. Esto se representa con mayor frecuencia con la palabra Shekinah. Hemos escuchado esto en términos, en canciones, en adoración, liturgia, sermones y bueno, etcétera. Sin embargo, la palabra Shekinah en realidad no se encuentra en la Biblia ni una sola vez. Esta palabra, Shekinah, que significa tabernáculo, o mejor dicho, que viene de esa raíz, tabernáculo o morada, se deriva de una palabra que se encuentra en la Biblia, que comparte la misma raíz que la palabra Mishkan, que significa tabernáculo o morada, pero en sí misma no lo está. Sin embargo, la palabra describe
imponente presencia de Dios que habitaba en el templo y era un término muy conocido a más tardar en la época del segundo templo. La Biblia registra que esta presencia divina se encontraba donde quiera que se encontraran los creyentes fieles. Notemos esto, la Biblia, nosotros hemos leído, ¿verdad? Que la presencia de Dios, o como decían aquí, o Shekinah, se encontraba donde quiera que se encontraran los creyentes fieles. Y vamos a leer aquí. Tenemos Mateo 18:20, en donde dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que las personas de la antigüedad que conocían el hebreo, ellos creían, pero ellos se basaban en otro libro. Nosotros sabemos que esto mismo es cierto, porque lo podemos ver en las escrituras, en la Biblia. Así que leemos Ezequiel 10:4 y dice, la gloria del Señor se elevó del querubín y se posó sobre el umbral de la casa, y la casa se llenó de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria. Ezequiel 10:18 y 19, dice el 18, la gloria del Señor salió del umbral de la casa y se posó sobre los querubines. 19, los querubines alzaron sus alas y se levantaron de la tierra ante mis ojos cuando salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Aquí hemos establecido lo siguiente, ya sea mediante prueba bíblica directa, pruebas lingüísticas, todas ellas corroboradas por la otra. La palabra hebrea para hígado nuevamente se deriva de la palabra que significa pesado. El hígado es el órgano más pesado del cuerpo humano. La palabra hebrea para gloria también se deriva de la palabra que significa pesado. La gloria de Adonai era su presencia y podía ser experimentada, ya sea vista en la visión de Ezequiel o simplemente sentida. De todos modos, se encontraba la gloria. Ahora que entendemos que la gloria es pesada, ¿cómo se relaciona esto con la anatomía? O más específicamente, ¿cuál es la relación entre la gloria y el hígado? Dicho claramente, así como el corazón, ¿verdad? Nosotros quizás hemos escuchado esto algunas veces o muchas veces, que el corazón es la sede de la mente y los riñones son la sede de las emociones más profundas y tiernas. El hígado es la sede de la gloria y el honor. Honor es la otra palabra con la que se traduce comúnmente la palabra acabó. Y ahora vuelvan a leer los versículos anteriores, el de Lamentaciones y el de Proverbios, teniendo en cuenta el contexto de los versículos. Deben notar lo siguiente sobre Lamentaciones, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lamentaciones 2:11, ya lo habíamos leído, y dice, mis ojos se llenan de lágrimas, mi estómago está en tormento, mi corazón se derrama por tierra por la destrucción de la hija de mi pueblo, como los niños pequeños y los que maman languidecen en las plazas de la ciudad. Ahora que entendemos que la gloria es pesada, ¿cómo se relaciona esto con la anatomía? O más específicamente, ¿cuál es la relación? Bueno, teniendo en cuenta el contexto de los versículos, debe notar las siguientes sobre Lamentaciones. El contexto es la ira de Dios por los pecados de Israel. Adonai se ha vuelto como un enemigo. Lo vemos en Lamentaciones 2:5. Adonai ha tratado con violencia a su tabernáculo como una cabaña de jardín. Ha destruido su lugar de reunión designado. Adonai ha hecho que la fiesta señalada y el sábado en Sión serán olvidados. Y lo vemos en el versículo 6. Así pues, dado esto, podemos ver al profeta Jeremías al escribir Lamentaciones, observando la inminente ruina y destrucción de Jerusalén y el templo, cómo se derrama la gloria de Israel, la honra honorable, oh ciudad, Jerusalén,
ha sido devastada. Por eso dice en el versículo 11, mi hígado, aunque nosotros ahí vimos, ¿verdad?, que decía corazón, pero en realidad dice mi hígado se derrama por tierra. Su terminología específica nos muestra que no se refiere a su corazón, mente y pensamientos, que no está derramando su mente y pensamientos, ni a sus riñones, sus emociones profundas, sino a su honor. ¿Al honor de quién? ¿Quién estaba hablando aquí? Dios, sino a su honor, su gloria, o sea, su hígado. Bueno, vamos a ver aquí un poco acerca de este mismo significado, viendo la historia de David. Debido a los pecados sexuales de David, su familia fue severamente castigada. Amnón, bueno, muchos sabemos, ¿verdad? Amnón violó a la hija de David, o sea, su hermana Tamar. Absalón asesinó a su medio hermano Abnón. Luego intentó usurpar el trono. Luego su sobrino, Joab, mató a Absalón. Luego Salomón tuvo que matar a su hermano por el trono. David perdió el honor, o sea, la gloria, que es lo mismo que honor, en su encuentro con Betsabé. Salomón también perdió el honor y la gloria como resultado del pecado sexual. A pesar de tener el reino más grande, el reino de la paz, su reino se perdió poco después de la muerte o de su muerte, porque dejó que sus pecados sexuales desviaran su corazón. Y vemos, ¿verdad? O nos recordamos que multiplicó esposas para sí mismos, así como concubinas. Construyó altares a otros dioses en los lugares altos, y así continuó a través de la historia el pecado sexual. Pienso yo, ¿verdad?, que esto conduce a una pérdida de gloria. ¿Cuál? El pecado sexual. Una pérdida de honor. Entonces, en conclusión, notamos que el honor y la gloria están vinculados al hígado, así como la mente y los pensamientos son para el corazón y las emociones para los riñones, el honor y la gloria son para el hígado. Vale la pena mencionar, aunque sea brevemente, que Ezequiel vio regresar la gloria de Adonai al templo, no al mismo templo de su época, claro está, sino a uno futuro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, y leo Ezequiel 43:1 y dice, después me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente y su voz era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía con su gloria. Era como la visión que vi cuando vine a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en la casa por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. El Espíritu me alzó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó la casa. En el capítulo 43 de Ezequiel leemos, si podemos, relacionemos esto con el hígado. De todos los órganos internos del cuerpo humano, el hígado es específicamente conocido por su capacidad regenerativa. De todos los órganos, el hígado es el único en los humanos capaz de regenerar de forma natural grandes cantidades de tejido. Tan solo el 25% puede regenerarse, disculpen, tan solo el 25% puede regenerarse en un hígado completo. Esta regeneración es funcional, no formal. Aunque el hígado completo no volverá a nacer, su función puede reconstruirse hasta el 100%. Por lo tanto, para alguien que solo tiene el 25% de su hígado en forma, puede regenerar su función, el trabajo que hace el hígado, y terminar funcionando tan bien como un hígado de tamaño normal. Comparando ambos, vemos que la gloria del hombre también puede regenerarse, así como la gloria
de Adonai regresa a su templo de nuevo, y eso lo vimos en Ezequiel 43. Y un último punto se refiere a la destrucción del hígado. Lo vemos con demasiada frecuencia en nuestra sociedad moderna, pero otros países y culturas también, ¿verdad? Lo han visto. Una de las principales causas de la insuficiencia hepática es la cirrosis inducida por el alcoholismo. Ahora bien, lo interesante de esto, a menos verdad para mí, es su relación con el estudio que acabamos de realizar sobre la gloria. Si les preguntara qué es lo opuesto al honor, ¿qué dirían? La mayoría diría tal vez vergüenza, y tendrían razón. Lo opuesto a la gloria y el honor es vergüenza y deshonra. Por lo tanto, es lógico que quizás las cosas que dañan el hígado en lo físico dañen el honor y la gloria en lo espiritual. Y luego leemos Habacuc 2, 15 y 16. Y dice el 15, ay del que hace beber a su prójimo, derramarás tu ira y y los embriagan para contemplar su desnudez. 16, te saciarás de vergüenza en lugar de gloria. Bebe tú también y muestra tu incircuncisión. Y eso sabemos qué significa, ¿verdad? La copa en la diestra de Yahweh o de Jehová te rodeará y la vergüenza total vendrá sobre tu gloria. La embriaguez, el alcoholismo, trae vergüenza y deshonra. Destruye el hígado tanto físico como espiritualmente. Vemos esto con Noé en Génesis 9, cuando se emborrachó y fue avergonzado por su hijo Cam, así como los pecados físicos nos dañan físicamente, también los pecados espirituales nos dañan espiritualmente. Yo no estoy afirmando de ninguna manera, ¿verdad?, que toda dolencia física o del hígado se debe a algún pecado. Las escrituras también muestran, ¿verdad?, que esto no siempre es así. Simplemente señalo o simplemente les estoy mostrando que las cosas que vemos demostradas que dañan el órgano en cuestión parecen estar vinculadas a los mismos pecados espirituales que causan daño a la parte espiritual o anímica de la persona. Así que esto es lo que yo tengo para compartir a ustedes, pensando que a lo mejor ustedes ya están en Éxodo, pero si ustedes pueden compartir en qué parte de la Biblia ustedes están y si tienen, ah, me dijo, es el segundo más pesado, el primero es la piel. Am, el hígado, por ser grande, se considera, y estamos hablando del significado en hebreo. En hebreo, hígado significa el más pesado, como diciendo, am, entre las vísceras, el más pesado. Espero que me haya dado a entender. Si no les comparto nuevamente aquí, si pueden ver ustedes aquí donde dice la palabra hígado, la pronunciación es kabed, el origen de la palabra es el mismo y ahí está el código, el H3515, que significa pesado, así que se puede decir el hígado como el más pesado de las vísceras en peso, no en, no en, no en forma, sino que en peso. El hígado es el más pesado de las vísceras. La piel es en forma el más grande, pero el hígado es pesado. Espero que, que haya sido útil. ¿Alguien tiene, alguien tiene, no vio la presentación? Lo siento mucho, hermana. Ya la terminé. Va a estar grabada por si la gustan ver después.
¿Tiene alguien algún comentario o les gustaría aportar algo acerca de lo que ustedes han leído en esta semana? ¿O les gustaría compartir en qué parte de la Biblia ustedes van? Recordemos que este grupo es solamente para poder darnos como un empujón para que nosotros empezáramos este año leyendo la Biblia desde Génesis. La otra semana es la última semana que vamos a estar juntas. Y después de eso, pidiéndole solamente a Dios que los pueda seguir guiando y que les pueda seguir dando la, el deseo de seguir conociendo y de seguir avanzando. No importa que todos vayamos al mismo ritmo, no importa que lo terminemos en un año, lo que importa es que cada día avancemos y cada día podamos aprender más y más. ¿Alguien tiene algo que compartir? De lo contrario, vamos a cerrar. Alguien escribió, dice, hermana Claudia, ¿usted quiere decir algo? Perdón, hermana, disculpe, posiblemente estuve interrumpiendo su enseñanza. No sé si tenía el micrófono abierto. Bueno, sí, pensé que quería Sí, tengo una pregunta. Mi pregunta es si el linaje de White tiene este tema que usted está tocando el día de hoy. Para ser honesta, hermana, no lo sé. El tema que estamos tocando ahora es del significado en su palabra original, que es el hebreo, lo que significa hígado en hebreo, como ah, la palabra que viene hígado, viene de la raíz pesado, por eso ellos en hebreo consideran el hígado como el órgano más pesado, y luego la gloria viene también de esta misma raíz de hígado y pesado. Entonces, como hígado, siendo el órgano más pesado, tiene que ver con la definición de gloria y cómo estas tres unidas, eso fue lo que estudiamos el día de ahora, cómo estas tres unidas afectan nuestro hígado. Y vemos que eso tiene que ver mucho con perder la honra o perder la gloria. Y eso se debe a problemas de origen sexual, más que todo. Pero al final yo estaba diciendo que no siempre es el caso, ¿verdad? Porque lo vemos en la Biblia, no siempre significaba eso, pero la mayoría de veces sí, como nosotros hemos leído, ¿verdad? Que la persona que está muy, no sé si sería hasta la palabra adecuada, muy tristemente o amargada o con un dolor muy grande y profundo, eso se puede pasar a los huesos. Y es cuando vemos que si una persona tiene algún problema en los huesos, es que tiene algo muy profundo. Todas las enfermedades, eso sí lo hemos visto en la información del espíritu de profecía, que la mayoría de las enfermedades tienen que ver en un 99% o 95% en la mente, en lo que se origina, de dónde viene, lo que guardamos, lo que hacemos, que no lo hemos hablado, que no lo hemos dicho. Pecados puede ser cosas que no hemos sacado, que las tenemos guardadas y que a veces nosotros, ¿verdad? Pensamos que no, nadie se da cuenta, pero nuestro cuerpo lo saca tarde o temprano. Y eso es lo que estábamos viendo acerca del hígado, siendo el órgano más pesado del cuerpo y cómo esto tiene que ver con la gloria. Y vimos los versículos y vimos también, lo comparamos con la historia de David, con la de Salomón, y cómo podemos ver nosotros de que, de que perdieron su gloria
la gloria que tenían con el Señor, su honra. Y sí pasó así, porque al final, ¿cómo terminó? ¿Qué fue lo que pasó? Especialmente con Salomón, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos algo que compartir, hermanas. ¿Quieren ustedes compartir algo que les llamó la atención de lo que ustedes leyeron esta semana? Gracias, hermana. De nada, hermana. Ah, sí, hermana, yo quería, bueno, ya que el objetivo de este grupo era comenzar a estudiar la Biblia, yo me fui atrás porque ya yo voy por Deuteronomio porque comencé hace un tiempo atrás, pero quería, tal vez no es importante lo que uno a veces descubre cuando analiza un poquito más, como ese, bueno, ¿y para qué quiero saber eso? Pero de ahí sacamos algunos principios y nos damos cuenta de que no siempre lo que nos enseñaron acerca de un concepto, por mucho que se haya, es como una frase que se repite y se repite vez tras vez. La Biblia lo dice, pero no se analiza a profundidad, entonces puede haber errores. El tema del que me llamó hace un tiempo atrás la atención era que cada vez que yo leía que algunos versículos de Génesis o Éxodo, donde habla de que Israel iba, la descendencia de Abraham iba a durar 400 o 430 años eh, como esclavos. Yo no sé, cuando yo hasta leía después en Éxodo una cosa y otra, yo decía, pero como que no me cuadra. Pero siempre lo dejaba así hasta que el año pasado estuve haciendo como cuentas y después busco un tema y entonces incluso en la escuela sabática lo dijo así muy, muy rapidito, así que la gente yo creo que ni se dio cuenta, pero no es en sí que fueron 400 o 430 años de esclavitud específicamente en Egipto. No sé si alguien tal vez lo ha pensado así, no sé. Si uno lo dice así de buenas a primeras, dice, oh, pero ¿qué está diciendo la hermana? Sí, o menos que ya lo hayan estudiado y ya lo hayan entendido. Hay alguien que cree que es así, que, que Israel duró 400 años de esclavitud en Egipto. Todos lo piensan así. Yo lo he Sí, escuchado, pero nunca lo he estudiado. yo sí, 430 años. ¿Usted cree que fueron 430 años de esclavitud específica? Ujú. Yo pienso que sí, Ujú. pero por alguna razón, yo también yo decía, ¿por qué son 430 años? ¿Por qué dice 400 al principio, cuando leímos en Génesis, ¿verdad? Que decía cuatro generaciones, o hay otro versículo en que dice por cuatro generaciones, Éxodo 6:16. por cuatro generaciones, pero cuando hace, no sé si otro versículo o hace la cuenta, pero se da cuenta que son 430 años, pero dijo cuatro generaciones. Entonces, a mí, como usted dijo, ¿verdad? Puede ser que para otras personas no sea importante, pero para mí, a mí entonces el Señor me hizo entender que entonces cada generación o una generación dura 100 años. Entonces, como era 30, no se contó por una generación completa porque solo se cumplieron cuatro, pero eso fue lo que yo llegué en ese momento. No sé usted si nos puede compartir. Sí, bueno, Éxodo 12:40, si uno se queda ahí, dice, moraron 430 años en Egipto. No, lo voy a leer directamente. Dice, el tiempo, Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Este, ahí pues, si lo vemos así, y pasados los 430 años, el 41, y en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Si lo tomamos allí, yo diría que literalmente, como la mayoría de la Biblia se tiene que leer, no tendríamos que estudiar nada más, porque pues, dice 430 años.
pero si nosotros leemos el versículo Génesis 12 del 13, vamos a ir a Génesis 12, 12, 13, Lo voy a compartir. Génesis 12. 12. No quiero hacer esto completo, solamente quiero dar para que se inquieten y lo lean. Y ustedes mismas saquen cuentas y eso, porque yo no tengo el estudio así completo para explicarlo, se me hace difícil porque es como uno que otras matemáticas, pero hay temas, hay personas que sí lo han entendido, incluso pastores adventistas, pero como no le ponen mucha atención, porque la gente siempre lo dice así, dice, Génesis 2:13 dice, ahora pues di que, no, este no es. Me equivoqué. Será 13. ¿Cuál busca? ¿En el que habla? En el que dice, y morarán y estarán en tierra ajena y serán esclavos, serán oprimidos. Ok. Déjame ver. Entonces, Lo 2. vimos la semana pasada, si no me equivoco. Sí, creo que era el 3. No, creo que sí era el 3. Génesis. Vamos a ver. Me equivoqué cuando estaba mañana apuntando los versículos. O estará en el 15. No, 15, 13. Génesis 15, sí. Era 15. Okay. Entonces dice, sí, eso lo leyeron la semana pasada, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dice, una primera statement, una primera frase es morar en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, no solamente iba a ser, para mí yo lo entiendo cuando hago cuentas, que no solamente era que iban a estar esclavos en Egipto, sino que también iba a estar en tierra ajena y también sería oprimido. Y si nosotros vemos la descendencia de Abraham, no cuenta desde Leví, desde Leví o desde José, o sea, la descendencia de Abraham no es desde los patriarcas, de los 12, sino desde Isaac. Incluso él mismo moró en Egipto. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, lo llama a los 75 años alrededor de por ahí, tal vez puede ser antes, porque dice, y ya Jehová le había dicho que saliera de tierra de su tierra, y entonces salió de Harán cuando su papá murió, pero ya, yo entiendo, tal vez me equivoco, pero parecía que un tiempecito atrás, no sé si fueron años o meses, Dios ya le había hablado a Abraham, y entonces ya salió con su papá de Harán, entonces a los 75 años. Ahora mismo no, tengo todos los versículos apuntados, pero no quiero perder, así como Éxodo 12:4 creo que está ahí. Entonces, ya después, si nosotros vamos contando los años, desde que Abraham salió hasta que sale la hueste de Israel de Egipto, ahí es que se cumplen los 430 años, porque si nosotros leemos en Éxodo 6:16, Éxodo 6:16, no podríamos decir que una generación dura 100 años porque ellos no duraron tantos años. Éxodo 6:16, estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Estos son los hijos de Leví. Entonces, de Coat, dice, los hijos de Coat en el 18 dice, los hijos de Coat fueron Amram. Y Amram, en el 20 dice, y Amram tomó a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, Moisés. Y entonces con Moisés sabemos que salió a los 80 años. Entonces, si nosotros nos ponemos a sacarle cuenta de una generación, desde una generación a otra, de lo que sí estarían en esclavos, no da 400 años. Solamente con estos versículos de las 4 generaciones que vivieron en Egipto como esclavos, que sería desde Leví, y ni siquiera Leví tanto,
porque cuando Leví estuvo en Egipto, el faraón conocía a José, no los oprimió como esclavos, sino como tal vez fue desde Coat, me imagino que desde Coat, pero sí Leví le tocó vivir en tierra ajena. Entonces, para mí el versículo, y otras personas también lo han estudiado así, es que creen que no solamente era esclavitud, sino morar en tierra ajena y ser oprimidos. Porque José no fue, bueno, sí fue esclavo porque le tocó, pero hay como pero realmente nada más que en estos versículos yo entiendo que no hubo 400 años de esclavitud en Egipto, pero sí la descendencia de Abraham moró desde que Dios lo llamó 430 años. Ahora, desde que nació su descendencia, que fue Isaac, ahí ya fueron 400 años. ¿Por qué? Porque cuando llamó a Abraham, estaba en sus 70 años alrededor, y después lo tuvo como a sus 100 años. Entonces, esos 30 años se descuentan y fueron 430 años desde su descendencia. No sé, no sé si lo dejen más, pero solamente para que lo mediten y vean. Y si esto ya es cierto, así yo lo creo, ¿cómo nosotros podemos tomar una porción de la Biblia bien así light, bien así como sin meditarla mucho, repetirla y creerla así, sin ir bien profundo? Yo digo, porque a mí siempre eso me molestaba, porque decía, pero ¿cómo que 400 años? Sí, fueron desde Leví, ellos no duraron tantos años viviendo allí como esclavos. Entonces uno medita y ya entonces cuando consigue personas que también lo han, entonces uno veía, las cosas que me faltaban era como, esto aquí lo tenía, pero no los números de antes, como esos 30 años que se descuentan porque dice a veces 400 o 430 años. Y en fin, pasaron los años que pasaron desde que Abraham hasta José, y uno va contando todo eso en una línea de tiempo, y ahí sí darían los 430 años, pero para eso sí no soy muy buena. Bueno, hermana, esa era mi partecita que quería exponerle. Muchas gracias, hermana Marlis. Y sí, yo sí, ahora yo tengo también, quiero hacer ese cálculo para poder entenderlo mejor. Y sí tiene razón. Y es el Señor el quien pone todas esas formas para que nosotros podamos estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque para mí tiene que tener, las palabras tiene que tener un significado. Eso es lo que Dios me ha ayudado hasta este momento. Que por qué ¿verdad? Gracias a Dios, Él pone en mí el tener el deseo de saber por qué grosura. Y ese es otro tema, ¿verdad? Y que tiene que ver la grosura en la forma como nosotros comemos, en el estado mental y de nuestro corazón cuando comemos, la razón por la cual la grosura tenía que ser apartada, que era lo mejor, o que significaba abundancia. Bueno, y asimismo como el hígado, los intestinos y cada una de las partes que menciona cuando hacían los sacrificios o cuando fue la dedicación de Aarón y de los hijos. Había un significado muy profundo, el por qué. Y ahora nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que también nuestra mente, o que algunas, y lo hemos también leído en el espíritu de profecía, muchas de nuestras enfermedades o muchas de nuestra forma de pensar están ligadas a nuestras enfermedades. Y por lo tanto también dañan uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo, dependiendo lo que en ese momento esté pasando con nosotros, ya sea físico o espiritual. Y nosotros no lo sacamos, nosotros no lo decimos, pero el cuerpo sí lo saca. Y tiene que ver con los problemas que muchas veces nosotros sufrimos, aunque no siempre se debe a eso, que fue lo que mencionamos al final del estudio del hígado este día. ¿Tiene alguien más que le gustaría compartir algo de lo que leyó esta semana en su lectura diaria? Y recuerden, no necesariamente tienen que estar en Éxodo o en Deuteronomio, pero sí tienen que avanzar. No importa que estén en Génesis, porque yo me pasé mucho tiempo y muchos de nosotros, ¿verdad? Tal vez nos hemos pasado muchos años para haber terminado por primera vez leer la Biblia. Así que le gustaría compartir
a ustedes en qué parte van en la Biblia de su lectura. ¿O les gustaría compartir también algo que les ha llamado la atención? Mientras alguien se anima, yo les quiero decir que el día de mañana va a haber un estudio por medio del hermano Francisco Guerra. Esa información la vamos a compartir el día de mañana. Y luego, la otra semana, que es la última semana que vamos a tener este grupo, vamos a tener y vamos a cerrar, porque estoy compartiéndoles acerca de Éxodo, y posiblemente tal vez, si es la voluntad de Dios, compartiré algo acerca de cómo otras partes que se ponían en el sacrificio el significado que tenían de acuerdo a la cultura y el significado en su palabra original la próxima semana. Y tendremos de invitado al doctor Felipe, y él nos va a estar hablando acerca del corazón, por qué se menciona el corazón y lo que eso significa, y con eso cerraríamos la próxima semana el estudio que tuvimos por 8 semanas con la ayuda de Dios. Así que, si no tenemos nada más que compartir, entonces vamos a tener la oración. Y estoy viendo, bueno, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Dios Todopoderoso, gracias por darnos el deseo de querer saber de usted. Gracias por darnos el deseo de querer entender más su palabra. Gracias, sobre todo, gracias porque le conocemos. Nuestra vida tiene sentido, tenemos esperanza, fuerza, energía para seguir adelante. Y la esperanza que no estamos solos, independientemente de donde estemos, con quien estemos, en la situación en la que estemos, en el problema que estemos pasando. Tenemos la certeza y la seguridad que Jehová es nuestro pastor y que por lo tanto nada nos faltará. Gracias por eso, porque usted nos recuerda una y otra vez, cada vez que nosotros leemos la escritura, que Jehová es nuestra fortaleza. No tenemos por qué temer. Y que Jehová es nuestro cántico, y no cualquier cántico, sino que el cántico de alegría. Y que usted ha sido nuestra salvación. Y que usted es el que nosotros le queremos alabar. Usted es el Dios de nuestros padres. Y que sobre todo eso también usted es varón de guerra, ya peleó las batallas, ya sabe cómo ganarlas. Por eso nosotros podemos venir a usted confiadamente y sabiendo que Jehová es su nombre, el que hizo los cielos y la tierra, y no cualquier otro nombre que no tiene peso en esta vida, sino que Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Gracias porque usted dijo que el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará siempre con usted, que usted lo protegerá, que usted lo va a abrigar, que no tenemos por qué temer nada y que todo lo podemos porque usted nos fortalece, y por eso le damos las gracias por cada una de las familias aquí representadas y que ellas puedan descansar esta noche y meditar en su palabra para honra y gloria suya. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pati. De nada, hermanas, gracias a ustedes por acompañarnos.